Ok, ahora sí, muy buenas tardes a todos, gracias por estar ahí. Nosotros, como les decía, felices de que poder retomar estos webinars para promocionar el Lean Management en Latinoamérica. Estos webinars los hacemos gracias a la alianza que tenemos entre Xinca Management y la Universidad de Santiago de Chile, y en específico con el Departamento de Ingeniería Industrial, y en específico con la Subdirección de Vinculación con el ambiente, así que nada, felices, estamos iniciando un camino que esperamos terminar en diciembre, teniendo un webinar mensual de distintos tópicos. Algunos tópicos los rescatamos del año pasado, de inquietudes que ustedes nos hicieron llegar, y lo complementamos con algunos tópicos que nosotros consideramos también interesantes de promover dentro de lo que es América Latina. En esta ocasión vamos a hablar del Hoshinkanri. Varias personas nos han preguntado durante el año 2022 de qué se trata, cómo implementarlo, y esperamos que con los dos personas que van a exponer hoy día, en primer lugar Daniel Andreu, que es consultor senior de Xinca Management, y Silvio Andreu, que es un consultor ex Toyota también con mucha experiencia, le ha tocado implementarlo, así que nos va a hablar desde su conocimiento empírico sobre este tema. Sin más, los dejo con ellos. Dani, gracias por estar. Silvio, gracias por estar. Los dejo, el webinar es todo de ustedes, mucho éxito. Bueno, muchas gracias, Gustavo. Gracias también al Departamento de Ingeniería Industrial de la USACH, de la Universidad de Santiago de Chile. Gracias, Silvio, como invitado. Y gracias a cada uno de ustedes por haberse inscrito y ser parte hoy de este webinar. Bueno, como dijo bien Gustavo, mi nombre es Daniel Andreu, soy consultor de Xinca Management. Trabajé por 17 años aproximadamente en Toyota Argentina. Luego empecé a trabajar como consultor en la implementación del sistema TPS. Aproximadamente hace 4 años estoy trabajando para Xinca, donde soy consultor senior. Abajo tienen mi email. Y probablemente muchos ya me conozcan de webinars pasados. ¿Cómo va a estar nuestra agenda? Bueno, primero lo que vamos a hacer es, voy a presentar al invitado, vamos a hacer una introducción de quiénes somos nosotros como empresa, vamos a hablar sobre el tópico de hoy. Viene la etapa de compartiendo experiencia, ahí Silvio va a exponer toda su experiencia en el Hoshinkanri. Luego vamos a hacer unas invitaciones a los nuevos webinars que vamos a tener, dejamos un espacio para las preguntas y después viene una parte corta de agradecimientos a cada uno de los participantes y el Departamento de la Ingeniería USACH. Bueno, vamos a presentar a nuestro invitado, Silvio Andreu. Él después se va a presentar un poco mejor, yo hago una rápida presentación. Silvio es ingeniero de profesión, es director de More Consulting, él está viviendo hoy en día en Córdoba, es una provincia de Córdoba, en Córdoba capital, en realidad vive en Villa Allende, como dijo bien Gustavo, trabajó por muchos años en Toyota, también cerca de 17 años, luego agarró la gerencia de Renault y después empezó a trabajar como consultor con todo su know-how. Bueno, fue muy cortito la presentación del invitado, después Silvio vos te vas a presentar un poco mejor, así que te agradezco, Silvio, por ser parte de este webinar. Nosotros, Xinca Management, bueno, Xinca es una empresa de consultoría global, ¿sí? Está diseminado por todas las regiones del mundo, donde tiene un conocimiento de nivel japonés, ¿sí? Entonces, cada uno de nosotros habla mucho sobre la gestión japonés. Acá podemos ver nuestro equipo, ¿sí? Son un equipo interno que tenemos repartido en el mundo, ¿sí? Y
¿Qué hacemos nosotros? Bueno, primero hacemos entrenamientos en el Lean Management a distintos tipos de empresas. Damos consultoría a cualquier tipo de empresas en Lean Management. Somos una empresa de consultoría, por eso ofrecemos consultoría. Ofrecemos un sistema se llama OTRS 10 y también está en el mobile, en el celular, donde es un sistema que por medio de videos uno puede grabar procesos, hacerlo mucho más ágil desde la toma de tiempo hasta encontrar dónde están los desperdicios, generar Yamasumis. Bueno, es un sistema muy fuerte, muy robusto, que lo utilizan muchas empresas en todo el mundo, inclusive Toyota. Y después tenemos el Lean Japan Tour, y tenemos también el Lean Japan Tour en español, donde creo que en un par de semanas estaremos, en realidad Gustavo va a estar viajando con gente de Latinoamérica, yendo a Japón a conocer plantas. También van a estudiar, van a capacitarse, y también van a aprender mucho sobre la cultura. Esto se hace a nivel en la traducción al español, y también está hecho en inglés. Bueno, vamos a hablar sobre el tema de hoy, que es Hoshin Kanri. Hoy vamos a hablar en este webinar sobre lo básico, ¿sí? del Hoshin Kanri y los puntos críticos para una correcta implementación. Lo que sí, por ahí estoy sintiendo un poco de ruido, si les puedo pedir que pongan en mute los micrófonos, se los voy a agradecer. Muchas gracias. Bueno, se van a dar cuenta que no es tan fácil implementarlo en algunas empresas, ya que probablemente esas empresas hoy no tienen los recursos, principalmente del tiempo, ¿sí? O no están listas para hacerlo en este momento, porque por más que sea una herramienta simple, pero probablemente lleve tiempo o todavía no tengan la madurez para poder hacerlo. Pero sí está bueno, por eso hoy vamos a aprender sobre el concepto del Hoshin Kanri. A ver, te voy a pasar de slide. Ahí está. Bueno, el Hoshin Kanri se traduce como Hoshin es dirección y Kanri administración, pero el Hoshin también se puede ver traducido como una brújula o compás, ¿sí? Habla de la dirección de la empresa, diciendo hacia dónde vamos, ¿sí? Me van a escuchar muchas veces decir esto, que acá los directores no solamente deben decir el qué, sino también tienen que saber decir el cómo. Porque pasa muchas veces que el director empieza diciendo el qué y le deja a los equipos el cómo van a hacer las cosas, o hagan las dos cosas al mismo tiempo, que el director dice el qué y el cómo, y dejan claro qué es lo que tienen que hacer, pero cualquiera de estas dos formas no hay consenso. Lo que el director debe buscar es que él debe decir el qué y el cómo, pero con el consenso del equipo. Entonces, cuando hablamos de la dirección, es que deben decir el qué y entender que en el consenso con la persona que tiene abajo se define el cómo, ¿sí? Eso se llega por consenso. Y el Kanri, hablamos de la administración o el control o el management. Muchos lo pueden encontrar como policy management, control de políticas, administración de políticas, pero probablemente no puedan entender de lo que hablan. No sé si encuentran un libro y dice administración de políticas, no creo que les llame la atención ese título. Por eso se conoce mucho más por Hoshin Kanri, ¿sí? El Hoshin Kanri es un método japonés que garantiza que la estrategia de una empresa, de una organización, sea ejecutada a través de toda la empresa. Principalmente lo que persigue este Hoshin Kanri es que toda la organización se oriente siempre a una sola dirección, ¿sí? Hacia el Hoshin.
Tiempo atrás tuvo mucho éxito, empezó con éxito en empresas japonesas por el año 1950, ¿sí? Donde Toyota era el máximo exponente del Hoshin Kanri, y luego empezó con las empresas de Occidentes en empresas automotrices, teniendo mucho auge esta metodología de Hoshin Kanri. Si bien comenzó en las funciones de calidad, ya que fue parte del sistema, ¿cómo se llama? El sistema de calidad total, el TQC, hoy se extendió a los niveles de dirección y se usa también como método de planificación estratégica. Y acuérdense que eso está basado en el ciclo PDCA, ¿sí? Bueno, para el Hoshin Kanri tenemos principios, ¿sí? Y estos principios son los objetivos estratégicos de una organización son claros y están bien comunicados. Cuando implementamos el Hoshin, establecemos objetivos para comunicarlo en todos los niveles de la empresa. Y cuando todos esos trabajadores de la empresa saben cuáles son cada uno de esos objetivos, ellos pueden tomar decisiones mucho más simples. Y eso los lleva a obtener mejores resultados. Por eso tienen que estar bien comunicados. Se tiene claro el estado actual. Bueno, es muy simple esto, ¿no? Yo siempre digo que para llegar a un destino necesitamos conocer realmente dónde estamos. Por eso es importante tener ese dato y saber cuál es mi estado actual. Por ejemplo, si vemos el Hoshin como si fuese el Google Maps, nosotros para poder llegar a un destino necesitamos primero saber dónde estamos. Entonces es muy claro entender cuál es el estado actual de la empresa. Genera un compromiso unificado. Bueno, a diferencia de algunos modelos estratégicos, el modelo Hoshin tiene a toda la organización alineada. Esto no quiere decir que los demás no lo tengan. Todas las metas y objetivos de todos los equipos están alineados siempre a una sola dirección, a un solo norte, ¿sí? Bueno, así también los trabajadores se sienten más, eso da el compromiso de los trabajadores. Entonces, no solo, cuando hablo de los trabajadores, no hablo solamente de los operarios, sino también de la jefatura, de los gerentes. Entonces, cuando tienen que planificar, por ejemplo, no es que llegan a un taller donde solo proponen y queda solo en la propuesta y después se van a su casa. Acá las personas deben hacerse cargo con la responsabilidad de la propuesta que ellos mismos realizan, ¿sí? Por el consenso que vengo hablando anteriormente. Otra cosa es que simplifica la priorización de recursos. Bueno, como hablamos de dirección estratégica, esto tiene que ser bien claro, ¿sí? La dirección estratégica tiene que ser claro. A veces se complica decidir en qué proyectos tenemos que poner la plata, poner el dinero. Entonces, el tener el Hoshin Kanri nos da a nosotros, nos asegura dónde vale la pena invertir los recursos para esa organización, ¿no? Dónde tenemos que poner la plata. Eso el Hoshin Kanri lo abre muy fácil, ¿sí? Los líderes también obtienen información valiosa sobre el rendimiento. Bueno, acá va a haber KPIs, ¿sí? Entonces los líderes tienen de forma simple cómo determinar si están logrando los objetivos o no. Entonces, pueden determinar cuándo se detiene el proceso, cuándo se ralentiza, y así también ellos gestionan y resuelven los problemas. Importantísimo es tener datos. Y hoy muchas empresas a veces carecen de estos datos, no porque no los puedan conseguir, sino porque no lo alcanzan a entender. El Hoshin Kanri ayuda a entender dónde están los datos, ¿sí? Qué cosas no se están midiendo. Sobre todo en el inicio, cuando hacemos el primer Hoshin, probablemente nos estemos dando cuenta que faltan muchos datos. Al segundo año que uno realiza el Hoshin Kanri, por ahí es mucho más fácil porque ya tenemos casi todos los datos que necesitábamos. Bueno, hoy en día tener esos datos puede ser mucho más fácil conseguirlos porque, bueno, con los nuevos sistemas, los software, los BI, creo que es mucho más accesible que hace un par de años, hace 10 años atrás. Y lo último, la comunicación vertical y horizontal. Yo creo que la comunicación vertical es muy simple y se da en todas las empresas. No creo que haya una empresa
que el jefe no hable con su one down. Aunque ustedes bueno, puedan enojarse y decirme que las formas no son las correctas, pero bueno, ese es otro tema. Pero estoy seguro que la comunicación vertical se da. Pero lo importante, lo más difícil, es tener una buena comunicación horizontal. ¿Por qué? Porque no hay espacios para tener esa conversación. Yo creo que es muy difícil conocer los planes de los demás sectores. Bueno, también hay exigencias para el Hoshinkanri. Y es necesario, primero, establecer un sistema de indicadores. Yo creo que necesitamos tener indicadores KPI de desempeño que van a impactar en los indicadores de negocios o en los indicadores estratégicos, ¿sí? Siempre en todas las empresas existen indicadores que los supervisores, los jefes gestionan. Pero creo que lo más difícil es hacer que esos indicadores le peguen directo a los indicadores de los directores. Creo que ahí está un problema que pueden llegar a tener. Responsabilidad de directivos de más alto nivel en revisar o en monitorear. Los grandes mandos, los directivos, tienen un rol importante durante la etapa del Hoshin, que no solamente es la planificación, sino también hay que revisar, ya sea mensualmente, anualmente, estos resultados. Después, acá dice evidencia de años anteriores para la planificación del próximo. Acá lo importante es documentar. No solamente que ocurre muchas veces, que por lo general muchas empresas documentan lo bueno, y a veces se evitan de mostrar las desviaciones. Parece muy simple, pero a veces las empresas solo muestran lo bueno, ¿no? lo positivo. Y yo creo que si queremos hacer un plan de Hoshin, por ejemplo, para el año 2024, debemos tener datos del año pasado, sobre todo los gaps, ¿sí? Entendimiento, dice, sí, de objetivos, planes y metas en cascada a toda la organización. Bueno, para poder hacer un correcto cascadeo, ¿sí? para hacer un correcto cascadeo de esos objetivos y metas en todas las etapas de la organización, es importante, como dije anteriormente, entender el qué y cómo de cada fase, sobre todo para lograr un consenso entre ambas partes. Después lo vamos a ver un poco mejor a eso. Y algo muy importante, creo que una de las más importantes, es que tenemos que concentrarnos en pocos objetivos críticos. Una sugerencia es que no debemos tener más de entre 3 y 5 objetivos a largo plazo. No es necesario tener 10, ya que si tenemos 10 objetivos, probablemente perdamos el foco en lo importante. Y obviamente tenemos que asegurarnos de trabajar en cada uno de esos 3 o 4 objetivos críticos, ¿sí? Los requerimientos para poder implementar, enfoque basado en el ciclo PDCA. Como he dicho antes, también se basa en el principio PDCA, o sea, el pensamiento analítico alineado a la visión, ¿sí? Y no solo ver la planeación, sino también ver lo que puede llegar a venir. No solo ver el atrás, sino qué puede llegar a pasar más adelante, ¿sí? Los problemas que pueden llegar a ocurrir más adelante para poder hacer una correcta planificación. Reconocer la contribución de todas las personas. Bueno, hay veces que con todos los problemas que la planta pueda llegar a tener en el día a día, se deja de lado el reconocimiento a las personas. Y yo creo que estas son parte fundamental del Hoshin. Y por lo general, principalmente los primeros que dejan de ser reconocidos es a la parte operativa. Entonces es muy importante el tema de reconocimiento. Participación y compromiso de todos los niveles y áreas. Y entre paréntesis está el tiempo ejecutivo. El Hoshinkanri requiere de un tiempo lógico para tener reuniones de planeación. Y no solamente es el tiempo para planificar, porque después viene el tiempo que queda en una rutina para ver los avances y demás. Pero por lo general, cuando uno implementa Hoshinkanri, tiene que tomarse el tiempo necesario. No es solamente nos juntamos 4 horas, nos juntamos un día, porque probablemente no lleguemos a hacerlo. 8 horas para hacer un Hoshinkanri, probablemente no lleguemos. Entonces,
se lleva un tiempo para poder armarlo. A medida que uno comienza y empieza a ir adelantando con el Hoshinkanri, a madurando el Hoshinkanri, probablemente lo haga un poco más rápido. Pero también como hay que hacerlo con mucha seriedad, entonces el Hoshinkanri no se hace de un día para el otro, o de un día para el otro, o de una semana para el otro. Lleva un tiempo, ¿sí? Y lo último es interrelación en todas las áreas, ¿sí? Los sectores, como quieran hablar porque el Hoshin necesita que todos podamos avanzar siempre a un objetivo en común, algo estratégico. Y que no puede solo ser parte de o producción o mantenimiento, por ejemplo, ¿sí? Acá quien debe tener los ojos bien abiertos para que no solamente uno o dos sectores o áreas sean quienes empujan, es el director y también los gerentes. Pero es algo que suele pasar, que solo algunos son quienes ponen ganas, ¿sí? Acá hay 7 pasos para poder armar una planeación, para poder armar la planeación y el seguimiento del Hoshinkanri. Y como, bueno, es la tercera vez que digo, el Hoshinkanri está relacionado siempre con el sistema PDCA. Bueno, espero que conozcan sobre este ciclo, que significa Plan, Do, Check y Action. Probablemente lo conozcan como ciclo, no sé, de gestión, o ciclo de control, o ciclo de management, o ciclo de Kanri, o también más conocido como ciclo de Deming. Donde estos 7 pasos para realizar, los primeros 4 son de planeación. Y estos pasos son, dice, el primer paso es establecer una política Kaizen, estratégica para toda la empresa, es la visión. Establecer un plan innovador a largo plazo. El 3, establezca metas Kaizenes anuales asignando recursos. Y el 4, implementar los objetivos Kaizenes anuales dentro de la empresa. Aquí es importante, para tener una buena planeación y hacerlo con el proceso, que lo pueden haber escuchado como catchball o lanzamiento de pelota. Pero para eso también tenemos que usar el quinto, que es implementar actividades Kaizen, ¿sí? Las iniciativas. Y está escrito ahí catchball. ¿Qué significa catchball? Bueno, cortito, a los japoneses les gusta mucho el béisbol. ¿Sí? Entonces el catchball es algo muy particular del béisbol, que significa atrapar la pelota. Entonces, lo que busca es que los directivos puedan dar, obviamente, esa dirección de empresa para buscar que ideas creativas y el conocimiento de los niveles inferiores. Entonces, de arriba hacia abajo van a salir esas directrices que vamos a ver para conseguir esos objetivos. Y de abajo hacia arriba saldrán los planes o esas ideas con la experiencia y el conocimiento de los empleados. ¿Por qué? Porque están todo el día en los problemas. Entonces acá se ve todo el know-how de las personas operativas, ¿sí? Y este proceso de catchball, rápido les comento qué significa para obtener esas ideas. Bueno, por ejemplo, el primer paso es el lanzamiento. Imagínense en el béisbol que la primera parte del béisbol es el lanzamiento. Entonces, ese lanzamiento es cuando tiramos una idea para que las personas las estudien, ¿sí? Entonces, puede ocurrir en cualquiera de las fases, como un director hacia los gerentes, o sea, un jefe hacia los supervisores, pero alguien tira una idea. Una vez que esa idea se lanzan, las personas que están ahí tienen que atraparla. ¿Y qué significa atraparla? Es entenderla y reflexionar sobre esa idea. No es tan sencillo como parece, ¿no? Porque por lo general lo que suele pasar es que cuando lanzan una idea, alguien la atrapa y dice algo para analizarlo. Pero después viene otra idea atrás que mata a la idea anterior. Lo que significa el catchball es cuando alguien lanza esa pelota, uno la atrapa, tira cómo puede hacer esa idea, cómo pueden reflexionar y se analiza. Pero después hay otra persona que también pide la pelota y sobre esa misma idea original
la mejoran, ¿sí? No es que matan a la idea anterior, sino la mejoran. Entonces, esa mejora tras mejora tras mejora van a llegar a una mejora súper desarrollada. O lo que puede llegar a pasar es que no es tan desarrollada y se descarta. Pero ese catchball es, alguien tiene una idea sobre esa mejora, qué se le puede hacer, entonces se va mejorando hasta llegar a realmente la mejor forma de actuar. ¿Sí? Ese es el catchball que le pueden llamar. El sexto es revisar el programa y las actividades todos los meses. El séptimo ya no es mensual, sino es anual. Y ahí se divide en 2 PDCA. Pero ahora vamos a explicar un poquitito mejor cada uno de estos pasos. ¿Sí? Son pasos muy simples. Y el primero, cuando hablaba de la visión, vamos a entender primero propósito, misión y visión. Y también lo voy a hacer rápido porque probablemente muchos ya conozcan. El propósito, o algunos lo pueden conocer como el propósito significativo, es para la empresa el por qué existimos. ¿Sí? Significa de quién es tu mercado, cuál es la razón de existir de esa empresa. Pero para todo eso, seguro necesitamos otro webinar, ya que acá estamos discutiendo la esencia de la empresa. Pero ahí se define el propósito. Y todo aquello que se tiene que difundir, comentar en la empresa y también hacia los clientes, eso lo vamos a llamar misión. ¿Sí? Muchas empresas escriben la misión sin haber antes haber escrito su propósito. Eso no está bien. ¿Sí? Y la visión, con B corta o V, una vez que sabemos lo que somos como empresa y dónde quiero estar en un largo, mediano plazo, ahí definimos la estrategia para estar en un futuro. ¿Sí? Entonces, el punto de partida del Hoshin debe comenzar con la visión o con la estrategia de la empresa. El segundo es determinar los objetivos importantes, esas directrices que habíamos hablado. Entonces, esta segunda etapa busca los objetivos de la empresa. El Hoshin siempre busca alcanzar metas importantes, metas grandes, que cambien para mejor, para bien a la empresa. Entonces, estas directrices se pueden dar también como, por ejemplo, nuevos productos, nuevo mercado o un nuevo modelo de negocios. ¿Sí? No quiere decir que solamente sean esas. Entonces, acá encaminamos a la empresa hacia la visión. ¿Sí? O sea que el qué necesitamos para hacer llegar a la visión, ¿sí? El qué necesitamos para hacer llegar a esa visión, es importante que también tengamos que cuantificar esas directrices. A ver, entendamos que el cuánto de lo que necesitamos es cuánto de lo que necesitamos. Esta cuantificación se va a representar con la metodología SMART. Probablemente ya conozcan esta metodología, esta regla es SMART. El SMART es un acróstico que es específico, medible, alcanzable, realista y tiempo específico. Específico, primero lo que tiene que estar es muy bien definido. ¿Sí? Tiene que estar muy bien definido. También debe ser medible. Tiene que tener un métrico y un indicador que pueda medir los resultados. También tiene que estar orientada a la acción y debe ser alcanzable. O sea que debe ser posible. Debe ser realista. O sea, debe estar alineado al propósito. Fácil, ¿sí? Alineado al propósito. Y acá se colocarán un tiempo para poder lograrlo. ¿Sí? Eso es la regla SMART. Continuando con los pasos, vamos a determinar los objetivos anuales. El modelo Hoshin es tan efectivo porque esos grandes objetivos de largo plazo se van a dividir en metas más pequeñas, ¿sí? En plazos más pequeños. Por lo general, casi siempre son anuales. Entonces, si una organización quiere llegar a cambiar de acá a 5 años, tiene que empezar a preguntarse cómo podemos hacerlo año a año para poder llegar al objetivo deseado de 5 años.
lo que esto hace, esto nos va a indicar el cómo lo vamos a aterrizar, cómo vamos a hacer esas directrices que estuvieron planteadas anteriormente. Acá definimos esta parte del proceso como estrategia anual. Rápido les voy a contar cómo funcionan algunos de los de modelos tradicionales de planeación, a diferencia del Hoshin. La alta dirección se junta en talleres, por lo generalmente, para buscar la parte estratégica. Cuando consiguen esa estratégica, se la comunican a la gerencia y le dicen, toma las pelotas, es tu turno, donde ahí se negocian las metas y se bajan luego a la parte de la jefatura, de la supervisión, y generan un programa, ¿sí? Acá el problema es la comunicación del sector que está en el día a día operativo de los supervisores y los jefes con la alta dirección, porque no hay comunicación. Probablemente muchos de los directores no alcancen a conocer los nombres de los supervisores. A diferencia de Hoshin, la particularidad que tiene es que la primera parte es igual que lo que comenté recién, de la alta dirección, donde se reúnen con la gerencia, y lo mismo donde se sacan los planes, eso para poder llegar a cumplir con esa estrategia que marcó la dirección. Pero la diferencia es que busca tener una oportunidad, un espacio de actuar con esa dirección, con la alta gerencia, donde en las revisiones anuales, ¿sí? Se tienen revisiones anuales donde los supervisores pueden presentar los resultados, ¿sí? Que tendrían que estar conectados con los objetivos estratégicos. Y así no solamente le sirve a los supervisores entender cómo está armado la estrategia, sino también de arriba para abajo el director puede entender cuáles son las acciones que se están tomando por parte de un supervisor, ¿sí? Objetivos en forma de cascada. Si la empresa tiene un fin estratégico, ¿sí? Entonces tenemos que preguntarnos, ¿cuáles son las tareas de cada departamento para poder lograr ese fin? O sea, ¿qué indicadores o los KPI son los claves para seguir o monitorear esta implementación de la estrategia? ¿Sí? Durante esta etapa es muy importante la comunicación entre los niveles operativos, tácticos y estratégicos, sobre todo para ver la estratégica. Igualmente más adelante lo vamos a ver un poquito mejor. Ejecutar objetivos anuales, acá ya lo empezamos a medir estos objetivos. ¿Y cómo lo implementamos? Para la ejecución de los objetivos se pueden aprovechar una serie de herramientas, ¿sí? para lograr que son útiles para mostrar mucho mejor el progreso de las rutinas que se estén haciendo. Rutinas o herramientas que se estén utilizando. Entonces los líderes pueden conocer los avances de la empresa, ¿sí? de la estrategia. En este punto se plantean actividades específicas con responsables para alcanzar los objetivos planteados en el KPI, como dice ahí. Obviamente están alineados a la estrategia. Las revisiones mensuales. Como aquí dice el Hoshin-Kanri, como la mayoría de las metodologías, no es un modelo que se pueda implementar y dejar funcionando aisladamente. Como dice ahí, no funciona solo. Acá tiene que tener mucha atención para que todo funcione, como dice, muy sincronizado en cada uno de los niveles. ¿Y qué hace las revisiones mensuales? Y asegura que se vaya manteniendo esa estrategia y que no se dispare, que no se vaya para otro lugar, que no se vaya para el este cuando tiene que ir por el lado del norte, ¿sí? Después vienen las auditorías anuales. Cada año se realiza una evaluación rigurosa. Acá se revisa el cumplimiento, como dice, de los objetivos del último año, más el progreso hacia los objetivos finales. También se considera el nuevo estado actual y se establecen objetivos para el próximo año. Pero bueno, eso también nuestro invitado nos puede hablar un poco más sobre cómo se hace. ¿Cómo hacemos de todo lo que hablé, cómo hacemos para hacerlo? ¿Sí? Entonces, para conectar la estrategia con la ejecución, hay un montón de formas de hacerlo.
Esta se puede hacer de forma matricial, como la que tenemos acá, se puede hacer de forma lineal, creo que Toyota utilizaba linealmente, se puede utilizar tipo un Gantt, ¿sí? Hay muchas formas de hacerlo. Entonces acá le vamos a mostrar un ejemplo, que es esta matriz X, y esto no quiere decir que es la única forma para planificar, ¿sí? No es la única forma de hacerlo. Esta matriz va a alinear las prioridades del alto nivel con objetivos concretos, ¿sí? Para cada uno de los niveles, hasta llegar hasta los supervisores, ¿sí? Principalmente nos ayuda, entendamos que tenemos un montón de métricas, pero esto nos ayuda a priorizar y a enfocar por dónde vamos a ir, qué es lo que vamos a hacer, ¿sí? Siempre entendiendo que vamos hacia la visión de la empresa. Entonces, ¿qué es lo que primero hacemos? Primero definimos los objetivos estratégicos, por lo general, como comenté recién, se definen de 3 a 5, no tienen que ser más de eso, pero puede ser a 3 a 5 años, pero también puede ser un poquitito más, ¿sí? No importa si es más, pero por lo general siempre se hace de 3 a 5 años. Y se colocan acá, ¿sí? Los objetivos. Segundo, vamos a desglosar esos objetivos estratégicos en objetivos anuales. ¿Cómo vamos a hacer para poder llegar a esto año a año para poder cumplir este gran objetivo? Tercero, definimos estas iniciativas de mejoras que nos van a permitir alcanzar estos objetivos, ¿sí? Y acá usamos lo que estuve comentando anteriormente del catchball, donde tiramos ideas y buscamos cuál es la mejor forma de poder realizar estos objetivos anuales. Después vamos a colocar KPIs aquí, que nos van a ayudar a medir ese logro de estas metas, ¿sí? Y lo colocamos acá a la derecha, KPI 1, KPI 2. Después, lo siguiente es, necesitamos conectar los puntos de esta matriz y probablemente un objetivo, por ejemplo, le puede pegar a varios indicadores. No es que un objetivo, ¿sí? le puede pegar a varias, o las prioridades se pueden dar para varios objetivos, ¿sí? Por eso es matricial. Y después lo que podemos hacer como último es asignar la responsabilidad de cada actividad, o sea, le vamos a dar nombre, ¿sí? A cada una de las actividades que tenemos, ¿sí? Entonces, tal persona, y empezamos a ponerle cruz, ¿sí? Y a veces, muchas veces utilizamos la leyenda si es directo o complementario, porque por ahí no está tan abocado a eso, pero también le está pegando. Acá, perdón, me olvidé, no lo quise poner, pero acá también alguno de estos KPIs, no probablemente, seguramente le van a pegar a estos objetivos de largo plazo, y acá también va a tener esta parte matricial donde le vamos a poniendo, por ejemplo, que el KPI 1 le va a pegar al objetivo 1, al objetivo 2 o al objetivo 5 también. Entonces ahí se va viendo lo que es matricial. La herramienta X es una herramienta fácil de usar, ¿sí? Y acá se utiliza el consenso también, se llega a cascadear los objetivos de cada una de la parte empresarial hasta llegar hasta los supervisores, donde cada empleado trabaja siempre con objetivos comunes, ¿sí? Esta es una manera para poder llegar a ese norte. Ahora, el cascadeo se puede entender mejor como el qué y el cómo, ¿sí? El qué va a ser estas dos partes que tenemos acá, que nos va a decir qué, ¿sí? Entonces, el director con el gerente se va a juntar y le va a decir el qué tengo que hacer. Y en esa reunión también van a armar el cómo, ¿sí? Y se van a juntar con los gerentes y van a armar el cómo, ¿sí? Ahí comienza. Pero esto es a nivel dirección, ¿sí? Después tenemos que empezar a cascadearlo. Entonces, el cómo de la dirección pasa a ser el qué de la gerencia, ¿sí? Porque esta parte se transforma en esto. Y si el gerente lo tiene que pasar a la parte de jefatura, el cómo pasa a ser el qué de los jefes.
Entonces, ahí se empieza a diagramar mucho mejor y se alcanza a tener un Hoshin completo. Entiendan que si ustedes quieren crear un Hoshin para llegar a la parte de jefatura, necesitan mucha madurez porque esto lleva mucho tiempo. Entonces, empecemos con la dirección y trabajemos sobre eso, sigamos con los gerentes, aunque esto puede llevar un tiempo. Como dije antes, la matriz X no es la única forma de realizar la planificación, y algunas pueden ser incluso más fácil. Por ejemplo, se puede hacer en forma lineal, y se van consiguiendo el cascadeo como si fuese una GAN, donde tendrán el punto 1, ¿sí? El punto 1, que son los objetivos a largo plazo, como plan estratégico, ¿sí? El punto 1.1 serán estos objetivos anuales, es 1.1, 1.2, 2.1, así. Y cuando vemos las prioridades y actividades es 1.1.1, 1.1.2 y así sigue, ¿sí? Así se va completando y es más lineal que matricial. Los factores de éxito, y con esto terminamos. Entender los principios del Hoshin en todos los niveles de la organización. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que la alta dirección tiene que entender que debe quedar claro esos consensos, entendiendo el qué y el cómo. Esto en realidad es para todos, ¿no? De parte de la gerencia deben conocer muy bien el proceso de catchball y cómo poder reportarlo cada año. En lo que es la jefatura, ya un poco más abajo, junto también con los supervisores, deben entender muy bien cómo su trabajo está directamente relacionado con la estrategia, con lo que hacen en el día a día con la estrategia. Y por el lado de los empleados, bueno, ellos deben ser unos expertos en esas operaciones, ¿sí? Porque conocen mucho y van a necesitar todo su know-how. El conocimiento sobre cómo resolver problemas, bueno, acá deben conocer cómo llegar a esas causas raíces para resolver un montón de problemas. Tener los datos necesarios, algo que ya estuvimos hablando. Hoy en día es fácil obtener los datos. Y también necesitamos capacitar a quienes correspondan a entender esos datos y cómo obtenerlos. Utilizar el sistema PDCA, ya hemos hablado de este sistema y lo importante que es tener una buena planificación, que creo que Einstein dijo que si él tuviera 1 hora para salvar el mundo, usaría solo 50 minutos planificando. Y lo último, siempre es buscar el consenso. Bueno, ya he hablado de lo importante del consenso que podemos llegar si estamos todos muy bien alineados. Bueno, eso fue la parte del Hoshin Kanri. Ahora le voy a pasar a Silvio. Silvio, ¿estás ahí? Te dejo para que compartas la experiencia. Gracias, Daniel. ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchamos bien. Perfecto. Bueno, muy buenas tardes para todos los que están participando. Gracias, Daniel y Gustavo, por permitirme participar de este tipo de charlas que suman experiencias a todas las personas que van empezando a incursionar en herramientas que algunos la conocen y la pueden mejorar y otros las van tomando por primera vez. Para presentarme, Daniel ya hizo parte de mi presentación. Mi nombre es Silvio Andreu. Soy ingeniero mecánico y también soy coach ontológico profesional. Mi experiencia más fuerte en empresas tiene que ver con en mis primeros 5 años en empresa los trabajé en la refinería ESO, hoy en Argentina es Action. Después trabajé 17 años en Toyota, como decía Daniel, donde principalmente en este lugar fue donde apliqué o donde pude usar mucho el Hoshin Kanri como herramientas. Y estuve también 2 años en Renault y 9 años llevo ya como consultor. En toda esta carrera ingresé como operario en mi primer trabajo y tuve la posibilidad de llegar hasta la dirección, con lo cual tuve la posibilidad o la suerte de poder haber pasado por todos los puestos y entender un poquito cuáles son las dificultades que cada puesto tiene cuando uno sube o baja esto de la información, que parece muy fácil, pero es lo que a veces hace que no esté claro, o sea, que las cosas que suben y bajan nos parecen muy difíciles a veces y esto hace que las herramientas suban o se caigan. Como decía Daniel, tengo una consultora, mi consultora es More Consulting. Principalmente en la consultora trabajamos con este tipo de herramientas,
o sea, hacemos asesoramiento empresarial, capacitaciones y consultoría con una fuerte especialización en lo que es Lean Management y World Class Manufacturing. Por otro lado, también trabajamos la parte blanda, que es desde la mano del coaching y el mentoring. Tenemos también idiomas, tenemos una franquicia de 13 idiomas donde trabajamos en modo virtual o modo presencial, y este año incorporamos a lo que veníamos haciendo búsquedas laborales para puestos de gestión generalmente. Si bien hacemos búsquedas de todo estilo, trabajamos más que nada con puestos específicos, desde dirección hasta supervisión, digamos, bajando principalmente. ¿Me cambias, Dani, por favor, Sí. el slide? Les voy a hablar de mi experiencia. Para hablarles de mi experiencia voy a arrancar repitiendo un poquito lo que Dani dijo del Hoshin. O sea, estamos hablando de Hoshin como la palabra Hoshin como metas, desde las metas con objetivos y los medios para alcanzarlos y dirigirlos a los que son las prioridades del negocio. ¿Sí? La traducción de Hoshin habla tanto de las metas o de los objetivos y los medios para alcanzarlos. Y Kanri, ¿qué es gestión? O sea, sería cómo gestiono las metas que tengo, esas metas y objetivos, y el seguimiento, o sea, y los medios para alcanzarlo y el seguimiento a todo eso. Como les decía, tengo experiencia tanto desde el lado de empresa como del lado de la consultoría. O sea, lo último que tengo es consultoría, pero para explicar mi experiencia la voy a dar vuelta. Voy a hablar primero de la parte de consultoría y después de la parte de empresa. Cuando voy a empresas, principalmente lo que más escucho son temas como los que pueden ver en el slide. La problemática son reclamos de cliente, tengo muchos reclamos de cliente, tengo a las personas poco entrenadas, empleados en todos los niveles con bajo nivel de entrenamiento, gerentes con falta de habilidades de gestión, departamentos que trabajan por separado, en islas o quintas, depende, digamos, cómo lo llamamos, pero digamos en silos también se le llama, pero cada departamento trabaja por sí mismo. Problemáticas como el no cumplimiento de las metas estratégicas, pérdida de continuidad, de competitividad u oportunidad, y podría seguir con la lista, pero principalmente lo que más me aparece es eso. Yo supongo que esto les debe sonar conocido, porque es una problemática bastante general en las empresas, y en las latinoamericanas se suman algunas cosas más que son muy propias nuestras también. ¿Sí? Esto no es para nosotros, esto es solamente para japoneses, esto es para alemanes, esto es para italianos, depende el rubro en el que estamos, podríamos decir cómo es para los otros y no es para nosotros. ¿Qué pasa? Para todo esto hay distintas herramientas de acuerdo a la problemática y el contexto. Por supuesto que no es solo el problema, sino el contexto donde está esa problemática. Pero si prestamos atención a esto que les acabo de decir, vamos a ver que se generan todos eso desde metas que yo quería lograr y medios que tenía para alcanzarlos. O sea, cada uno de esos reclamos son metas que no estoy cumpliendo o herramientas que no estoy teniendo para poder alcanzarlos. Y por otro lado, en algunos casos de eso, también hablamos de la gestión, de que no estamos gestionando o no tengo los mandos medios o la gerencia como mando medio alto con las habilidades de gestión suficientes. Si se fijan lo que acabo de decir, les hablé de las metas y la gestión. Y recuerden lo que dijimos, o sea, lo que Daniel explicó al principio y lo que yo les volví a decir ahora. El Hoshin Kanri es la gestión de las metas y las medidas que vamos a usar para alcanzar estos objetivos. ¿Sí? Entonces, podríamos decir que todo esto cierra desde el Hoshin Kanri, y esto tiene que ver mucho con lo que es el punto de inicio. Cuando hablamos muchas veces de la consultoría, desde hacer el punto de inicio, siempre tenemos que arrancar de esto que es desde dónde nace todo. Por eso Daniel explicó bien lo que es la misión, la visión, el propósito, porque se parte desde ahí. Si no tengo eso bien armado, me van a aparecer todo este tipo de problemas. Entonces, digamos, lo que más aparece es el uso de todas estas herramientas. No necesariamente va a ser solo el Hoshin Kanri, porque a veces tienen una cierta metodología de cascadeo de los objetivos, pero ahora sí me meto en lo que es mi experiencia
en lo que es Toyota, ¿sí? Que fue mi experiencia principal en lo que es el Hoshin Kanri. Entonces, cuando empecé a trabajar en Toyota y empecé a ver esto del cascadeo de los objetivos y demás, los puntos más importantes que fui viendo a medida que me fui haciendo cada vez más fuerte en el uso de estas herramientas, recuerden que uno aprende primero teóricamente una herramienta, la empieza a utilizar y la empieza a aprender mucho más fuerte desde el uso, y fui recabando dentro de eso algunos de los que son los puntos importantes en todo esto, ¿no? O sea, recuerden que Daniel ya dijo cuál es el orden, cuáles son esos puntos claves para hacerlo, pero yo le quise agregar a esto, en algunos una repetición para hacer hincapié y alguno otro más. Punto importante de arranque. La bajada estratégica del Hoshin es desde arriba hacia abajo. Se arranca con un Hoshin, si es una empresa multinacional, con un Hoshin desde la cabeza de la empresa, o sea, desde el corporativo, y desde ahí se va bajando y se va cascadeando, como Daniel explicaba recién, el qué y el cómo va haciendo el cascadeo hasta que se llega a un nivel de gerencia. ¿Sí? En algunos casos hasta gerencia, en otros casos hasta jefatura. En mi caso, yo lo empecé a hacer desde la jefatura, Toyota lo tiene implementado hasta la jefatura, donde uno va haciendo el cascadeo esta bajada estratégica. ¿Y qué se va haciendo en esa bajada estratégica? Se va viendo cuáles son las acciones que me van a llevar a que esa planificación estratégica me lleve a buen puerto. Entonces, seguramente han escuchado hablar de las pirámides invertidas, donde la pirámide de gestión es la pirámide tradicional que tenemos de gestión, desde la cabeza para abajo, así baja la estrategia, y la pirámide invertida es que todas las acciones que se van a hacer vienen desde la base para arriba, o sea, como bien decía Daniel, desde la persona que sabe desde lo que va a ser específicamente y puntual en cada uno de los temas. Y desde ahí se va trabajando Hoshin por Hoshin en cada uno de los niveles. Entonces, baja la estrategia y suben las acciones. Punto muy importante, todas los niveles y las áreas tienen que participar. O sea, si esto se hace en una empresa solo para un área, no sé, ejemplo, el Hoshin lo vamos a usar solamente para producción. Si solamente se usa para producción, termina estando incompleto, porque todos van a estar interrelacionados, y cuando se hace la bajada desde lo que es la cabeza de la empresa o el corporativo, se bajan ideas generales que impacta a toda la compañía. Entonces participan todos los niveles y las áreas. Basado en algo muy simple que Daniel explicaba recién, que es el PDCA, o sea, que es un ciclo virtuoso que me va ayudando a ir resolviendo los problemas. Y la parte importante en lo que es la medición y lo que es el cambio que se introdujo cuando se empezó a trabajar con Hoshin Kanri es que no se mide solo el resultado. El resultado es la llegada, es cuando llegué al final del año o al final del mes, depende qué objetivo tenga, esa es la llegada y es donde normalmente nos medimos y decimos lo logramos. El cambio está en ir midiendo los resultados a medida que voy caminando, o sea, ir disfrutando el camino para que el resultado sea una consecuencia. Vieron que, por ejemplo, cuando tenemos un objetivo o algún proyecto importante, ¿qué es lo que se dice rápidamente? Se dice, vamos a llegar, vamos a llegar, vamos a llegar, y nos empezamos a poner cada vez más nerviosos, y cuando llegamos decimos, entonces, no disfruté el camino, y el éxito, que debería ser algo que festejo, no lo terminé festejando. Entonces, el cambio está en ir disfrutando, ir midiendo el resultado paso a paso para que la consecuencia sea el éxito que estaba buscando. Y esto tiene que ser basado en hechos. O sea, yo no puedo trabajar esto en supuestos. Un tema que fui sacando a medida que se fue hablando. Cuando uno ve este tipo de formatos, uno dice esto es complejo, es complicado, y en realidad todo lo que son este tipo de herramientas se basan en la simpleza, ¿sí? Entonces, todo este tipo de herramientas que parece algo muy grande, algo muy complicado,
que lleva realmente mucho tiempo armarlo, normalmente termina estando volcado en una hoja A3, ¿sí? Entonces, yo no sé si se alcanza a ver digamos, en la cámara. La idea no es que se vea en la cámara lo que está, pero este, por ejemplo, es un ejemplo de un Hojin. Doblé la hoja arriba para que no se vea, obviamente, de quién es, pero tiene toda la parte estratégica y tiene la parte de seguimiento mensual, tiene la parte de seguimiento semestral, anual, y los comentarios que voy haciendo cada vez que voy analizando. Y una línea que se marca donde estoy al día, la marco en el mes que está, y si no, si tengo un atraso, hago una pequeña B para el otro lado. O sea, son hojas muy simples de seguir, la simpleza. Y para cerrar, puse ahí una pregunta que es: ¿cuál es la mejor herramienta? Porque muchas veces decimos, ¿esta herramienta es buena o es mala? Entonces, para mí la respuesta a esto de cuál es la mejor herramienta que existe, la respuesta es la herramienta que se usa. Si yo quiero que una herramienta me sirva, la tengo que usar. Entonces, mi consejo es, si ya tienen un formato y están caminando, úsenlo como lo tienen que usar y mejoren a partir desde ahí. Bueno, muchas Gracias, Dani. gracias, Silvio. Muchísimas gracias. Muy claro. Así que continuamos. Gustavo. Sí, perfecto. Muchas gracias, Silvio. Un gusto tenerte en nuestro webinar. Gracias, Dani. Ahora quiero hacerle invitaciones. Quiero invitarlo a los próximos eventos que tenemos planificados. En primer lugar, en nuestro próximo webinar gratuito es de la serie Ask Sensei en español, donde tenemos conversaciones con nuestro sensei Ekinori Hyodo, ex director de fábrica en Toyota, y nos va a hablar de la mejora de la productividad de las máquinas. En la sesión anterior hablamos de la mejora de la productividad de las personas. Ahora vamos a hablar de la mejora de la productividad de las máquinas. Y el próximo evento, el 25, va a ser mejora en la productividad de los materiales, y así vamos pasando por las 4M. De nuestra serie con la USACH, es decir, el próximo evento de este tipo, como el que estamos hoy día, va a ser el próximo 19 de abril. Ojo que en abril se está viendo la posibilidad de cambio de hora, ¿ya? Así que manténganse atentos, ingresen a nuestra página web y él le va a ir dando el horario correcto en cada uno de sus países. Vamos a hablar de comportamientos críticos de un líder Lean, en general hablar de liderazgo, que es uno de los elementos más claves en la gestión Lean. Y de nuestros Lean Japan Tour que les habló Daniel al principio, los invito a inscribirse si es que dominan el idioma inglés, a inscribirse en el próximo que tenemos en idioma inglés, que es el del 2 al 8 de julio, en Tokio y Nagoya, en Japón. Todavía tenemos cupos disponibles, así que los invito a participar. Y con los Lean Japan Tour en español, como les contaba Daniel, tenemos la posibilidad de realizar nuestro primer Lean Japan Tour entre el 2 y el 8 de abril del 2023, donde yo voy a acompañar a las personas de acá de Latinoamérica que van a participar. Ya las inscripciones están cerradas porque ya estamos prácticamente encima del tour. Y vamos a visitar, tal como aparece ahí, Tokio, y gran parte de la semana vamos a estar en Nagoya, no solamente visitando empresas, sino que también en un centro de entrenamiento de la Toyota, donde vamos a poner en práctica lo aprendido. Esas son las invitaciones. También los invito a que se comuniquen con nosotros. Ahí tienen los distintos canales, LinkedIn, Instagram, tenemos YouTube, tenemos nuestro correo electrónico si quieren comunicarse directamente con nosotros, o a través de nuestra web en shinkamanagement.com/es para el idioma en español. ¿Qué más preguntas? Tenemos aquí varias preguntas y quiero hacerle la primera a Silvio.
Silvio, pregunta Pablo Pentimali, ¿qué problemas te has encontrado tú cuando realizas una planificación del Hoshinkanri? Problemas. A ver, cuando empieza la planificación de un Hoshinkanri, me ha tocado planificarlo desde la cabeza de la empresa, o sea, hacer el de cabeza o hacer los intermedios. En general tienen distintas problemáticas. El de la cabeza tiene la problemática de que cuando voy a hacer la temática que voy a trabajar con los, digamos, con los indicadores duros, que son los más fáciles, porque es seguridad, calidad, costos, donde yo ya tengo resultados normalmente de los años anteriores y voy a ir buscando mejoras, y aquellos que ya no son los duros, por ejemplo, políticas que voy a implementar, no sé, imagínense implementar una política de medio ambiente, una empresa que no la tenga, o una certificación de una norma, donde ya ahí son proyectos, y cuando uno empieza a trabajar desde ahí, desde la cabeza, uno tiene un tiempo determinado en el que lo tiene que implementar. Entonces, la problemática más importante desde la cabeza es definir el tiempo para cuando quiero tener ese proyecto o ese tema nuevo definido o terminado. ¿Qué pasa cuando uno va más abajo? O sea, y que se encuentra, voy a tomar el mismo problema. Imagínense una implementación donde yo ahí empiezo a desglosar y me encuentro con que el tiempo que me están destinando para terminar eso no es el suficiente. Entonces, algo que yo supongo, de acuerdo a lo que voy a tener, que me va a llevar 2 años, me están diciendo que en 1 año lo tengo que tener. Entonces, ahí en ese momento hay fechas que no cambian. Cuando esa fecha no cambia, hay que pensar diferente, hay que pensar desde afuera de la caja, ¿sí? Entonces, ahí entran muy fuerte las herramientas blandas. Pero son las dos problemáticas más fuertes. Después, obviamente, problemas chicos bueno, el objetivo que me dan es muy, no es smart o cosas así, que van y vienen. Ahí el Hoshin no es fijo, no se arma una sola vez. El Hoshin va y viene hasta que queda definido en el año. No sé si fui claro. Sí, sí, perfecto. Sí, yo puedo agregar un par de cositas más, Silvio. Aprovechando que estabas hablando, me anoté, bueno, primero, a veces la planificación, se hace la planificación, pero no es tan claro cómo se va a medir. Probablemente cuando se realizan los planes, probablemente se hagan en silos, ¿sí? El de mantenimiento hace su propio plan, el de ventas hace el otro, el de producción igual. Entonces, ninguno se ocupa que esos planes interactúen entre sí, como comentaba antes Silvio. Eso puede ocurrir. Otra es que probablemente cuando se asignan los recursos, no se asignen de forma correcta. Entonces, siempre tienen un presupuesto basado, por ejemplo, en años anteriores, y no los recursos necesarios que necesitan para este año fiscal. Entonces, cuando no hay algo que está en el presupuesto, directamente no lo hacen. Creo que lo último que me anoté habla de la comunicación de la planeación, a veces no es la esperada. Probablemente no todos conozcan sobre la planeación, y muchas veces cuando alguien está planeando, al segundo taller probablemente esa persona no vaya y manda un reemplazo, y ese reemplazo no estuvo en la primera, entonces no alcanza a entender tan bien cómo comenzó. Entonces creo que también hay bastantes problemas que el Hoshin puede llegar a tener, sobre todo cuando se comienzan con el Hoshin. Súper, muchas gracias, clarísimo, tanto Daniel como Silvio. Dani, una pregunta para ti de Bitoco, firma como Bitoco. Dice, ¿qué relación hay entre el Hoshinkanri y la gestión diaria Lean? Bueno, gestión diaria Lean, creo que se debe referir a cómo en el día a día se gestiona. Creo que debe venir por ahí. El Hoshinkanri, lo que puede llegar a pasar es que las personas tengan que realizar el Hoshinkanri. Entonces, esas personas, a veces los líderes pueden empezar a decir, o estoy en la planeación o estoy en el día a día.
no puedo estar en ambas. Y en realidad tiene que estar en ambas, porque los dos debiesen tener los mismos indicadores. Algunos lo van a llamar, creo que le llaman también Nichijo Kanri, que significa eso, la planeación diaria, cómo en el día a día una persona sostiene esos KPI que van a impactar directamente a los KPI estratégicos. Entonces, tiene que conjugar igual, ya sea el Hoshin, los KPI que tienen en el Hoshin, con los KPI que ellos tienen en su día a día, en su planificación, en su gestión, en sus reuniones, que esos KPI sean los mismos que están en el Hoshin Camp. No sé si pude responder la pregunta. Sí, absolutamente, de acuerdo. O sea, el cumplimiento de las metas diarias me tiene que llevar en el largo plazo al cumplimiento de los objetivos definidos en el Hoshin Kanri, sino tal como tú dices, estoy midiéndome con instrumentos que no tienen relación uno con otro. Ariel Aguilar pregunta, para Dani, mencionaste enfocarse en 3 a 5 objetivos críticos a largo plazo. ¿Cuál es ese plazo en años, ese largo plazo? También va a depender de las empresas. Los objetivos a largo plazo, probablemente la mayoría de las empresas lo tienen a 5 años, entre 3 y 5 años. Y también, que por ahí pudo haber sido confuso, que no deben ser más de 3 objetivos sobre esa visión, pero el plazo no deberían superar los 5 años. Aunque si superan no pasa nada, porque se va a trabajar anualmente para poder llegar a esos 20 años. Supongamos que mi plazo es a 20 años, yo armé un Hoshin Kanri para poder tener 0 emisiones. Y bueno, para poder llegar a tener 0 emisiones, necesito un plan largo, no lo voy a poder hacer en 20 años. Pero lo importante es cómo lo vamos a diagramar año a año para poder, una vez llegado a ese año 20, poder llegar a tenerlo. Y para poder hacerlo es importante en el año que si supongamos que es a 5 años y lo tengo dividido en 5, no es que voy a hacer un 20% de cada una, porque probablemente no llegue. Entonces tenemos que entender que el primer año probablemente es donde más impactemos, porque las acciones van a pegar mucho más fuerte que en los años posteriores. Como en cualquier forma de resolución de problemas, ¿sí? El 80-20, ¿no? Entonces es importante entender las debilidades que uno puede llegar a tener, las cosas negativas y trabajar sobre eso también, pero al momento de planificar año a año no es 20-20-20-20, no, hay que entender, y por eso se utiliza mucho la regla SMART, de que se puede llegar, ¿sí? No ser ni tampoco tan fuerte el objetivo que no puedo llegar, ni tampoco muy fácil de llegarlo, porque después, al finalizar el último año, probablemente no lleguemos. Entonces es muy importante el momento de la planificación anual. Súper, muchas gracias. Y en beneficio... Permitime, dale, Silvia. Sí. Permitime dar así unos ejemplos así muy cortitos. Cuando uno habla de largo plazo, por ejemplo, en la minería, puede estar hablando hasta 40 años. ¿Sí? Porque es por ahí el tiempo que va a tener para explotación de una mina determinada. Entonces puede ser a 40, 20, cosas que parecen muy locas, pero es hasta dónde va a explotar esa mina. En una industria automotriz ronda entre los 5 o 10 años, depende lo que se está viendo, si es la estrategia. A mediano plazo es todo lo que son los vehículos que tenemos ahora, y a futuro el tipo de vehículos que que van a venir, ¿sí? Con todas las nuevas tecnologías y distintos temas de emisiones. Y el otro extremo está en tecnología de la información, donde hablar de más de un año como largo plazo es, digamos, suicidarse. O sea, en la tecnología de la información, un año es largo plazo, ¿sí? O sea, depende el rubro en el que se está trabajando. De acuerdo, súper. Gracias. Y el último, Silvio, las otras personas que dejaron sus preguntas, Jaime Vera, Santiago Vitoco preguntó de nuevo, Carlos Arenas, Sergio Sambuchetti y Jorge Canales, le vamos a hacer llegar la respuesta a sus respectivos correos. Y cerramos con una pregunta de María Eugenia Pocchio,
espero haber pronunciado bien su apellido, si no, las disculpas correspondientes. Dice, imagínate que entras a una empresa en febrero, para Silvio. Imagínate que entras a una empresa en febrero, que ya tiene las metas desplegadas, sin el método o con un Hoshin Kanri o con un método distinto al Hoshin Kanri. ¿Cuál sería la mejor estrategia entendiendo que el año ya está lanzado? ¿Sería planear la implementación el año siguiente? También saber en cuánto tiempo de antelación se debería empezar a hacer ese despliegue. O sea, la empresa no parte de cero, ya tiene su plan y yo entro a mitad de camino. ¿Cómo lo puedo hacer para implementar el coaching? Bien, tengamos en cuenta algo, que si yo voy a implementar Uy, se nos quedó pegado. como empresa, uno de entonces posiblemente estratégicamente ya esté planteado que hay que implementarlo. Es muy raro que uno individualmente, si ingresa en una empresa, decida implementarlo y, digamos, haga un mix entre lo que la empresa traía y algo que yo traigo desde afuera. Eso estratégicamente. Ahora voy a la realidad. Lo que pasa muchas veces cuando uno ingresa en una empresa, trae el conocimiento y quiere implementarlo y no quiero esperar hasta el año siguiente, que creo que es a donde va la pregunta. En ese caso lo que tengo que hacer es tener muy claro, primero, qué formato voy a usar, para ver si cambia mucho a lo que el formato que la empresa tiene, digamos, si cambia radicalmente o si el formato conceptualmente termina siendo el mismo, para no hacer ruido en la empresa, en las personas que ya vienen trabajando con un formato determinado. Lo importante de todo esto son los conceptos, o sea, que el concepto esté englobado. Entonces, una vez que defino ese formato, empiezo a trabajar. Voy a suponer que estoy entrando en la empresa, como bien decías, en febrero, me encuentro con esta planificación, tal cual la habían hecho, con un cascadeo donde todos ya están, supongamos, no sé, si es en febrero y ya está empezado, supongamos que el año fiscal empezó en septiembre. ¿Sí? Entonces, tengo de septiembre a agosto del año siguiente. Ya tengo casi la mitad del año consumida en febrero o marzo. Entonces, ahí lo que voy a hacer es hacer una traducción a este nuevo formato para probarlo. Entonces, mi consejo es probar durante ese medio año el nuevo formato en paralelo con el que ya tengo para ir viendo esta cercanía conceptual. Y el lanzamiento real oficial siempre conviene hacerlo cuando empiece el año fiscal, ¿sí? Y que toda la cadena maneje el Hoshin, ¿sí? Esto, aunque uno entre desde la cabeza del Hoshin, ¿sí? Si yo a mitad de año cambio el formato que tengo, lo más probable es que pierda a todos los colaboradores que tengo y no van a saber qué cumplir. Y voy a tener un doble trabajo de explicación. Entonces, siempre es preferible arrancar en el momento que quiera arrancar, pero con un proceso piloto, ¿sí? Entonces, hago un piloto trabajando con el otro, sin dejar de trabajar en el otro. No sé si responde la pregunta o si venía por ese lado. Sí. Dani, ¿algo que completar? No, excelente, Silvio, fue súper claro y se nos fue la hora. Perdón. Ok, te paso entonces para que Sí, cierre agradeciendo a todos sus preguntas y como les digo, van a ser respondidas por correo las que no alcanzamos a responder acá al aire. bien, buenísimo. Bueno, gracias Silvio por haber sido parte de este webinar, muy claro todo. Gracias Gustavo, gracias al Departamento de Ingeniería Industrial de la USACH por esta posibilidad de ser parte en este webinar y gracias a cada uno de ustedes que se conectaron a este webinar, que fueron un montón y hubo un montón de preguntas. Creo que da para responderlas, así que quédense tranquilos que durante esta semana o la otra, porque hay muchas respuestas, van a ser respondidas. Así que también agradezco a los apoyos de nuestros socios que siempre están en cada uno de nuestros webinars apoyándonos, y gracias de vuelta a todas, muchas gracias, domo arigato a cada uno de ustedes y nos estamos viendo. Bueno, muchísimas gracias. Hasta la próxima. Chao, chao, muchas gracias. Gracias, Silvio. Un abrazo. Gracias, abrazo. Hasta la próxima.